Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, noches, para la hora que va a estar transmitido este audio. Este es un programa de la comunidad cristiana Masada Ulam. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general. Y hoy, como últimamente, en los últimos... ¿Cuántos años llevamos juntos? Más de 17 años. Más de 17 años. Pongámosle 18. Como siempre conmigo, mi esposa, la pastora Idalia Castro. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues es un gusto poder estar aquí conectados, transmitiendo los puntos especiales que tuvimos hoy por la mañana, ¿verdad? En específico un saludo al hermano Martín, quien me dijo, lo vi en la semana y conversamos acerca un poco de lo que yo iba a predicar de parte del Señor este domingo, y él lamentó mucho no poder acompañarnos, pero pues estoy seguro que va a escuchar este audio. Así es que un saludo, hermano Martín, hermana Irma, y a el buen Dano, que nos escuchan, ¿verdad? Familia muy amada por toda la congregación. Bueno, hoy abordamos un tema que de la manera que lo abordé por la mañana, pues como que conmocionó un poco a la iglesia, ¿no? Sobre todo porque comencé este tema precisamente con un video. Sí, el tema de hoy se llama Puntos Ciegos Espirituales, y empecé tratando de ilustrar, ¿verdad?, lo que es un punto ciego. Lo hice a través de una jugada que quedó mucho en mi mente ya hace algunos años. Yo soy aficionado del fútbol americano, me gusta ver la NFL, y recuerdo hace mucho ya, estaba pequeño realmente, cuando ocurrió esta escena de este partido entre los Pieles Rojas de Washington y los Gigantes de Nueva York, en donde el quarterback titular era Joe Theismann, uno de los quarterbacks o mariscales de campo destacados, y donde el mejor defensor de toda la NFL estaba en los Gigantes de Nueva York, y era precisamente Lawrence Taylor. Tratando de ilustrarles lo que era precisamente este asunto de los puntos ciegos, les explicaba precisamente que normalmente el jugador que más sueldo recibe en los equipos de fútbol americano profesional es el mariscal de campo o quarterback, que pues es quien determina si pasa, si da el balón para un acarreo, el que determina las jugadas, ¿verdad?, junto con el equipo preparado para ello, para llevar la intención al campeonato, ¿verdad?, a un equipo. Y del otro lado estaba en el equipo de los Gigantes Lawrence Taylor. Bueno, en esta jugada, que es una jugada que solo dura 4 segundos, se ve claramente cómo en el desarrollo de la jugada precisamente llega por el lado izquierdo, ya que él era diestro para lanzar. Llega Lawrence Taylor después de que evade un bloqueo, evade una tacleada, y precisamente cae Lawrence Taylor por el lado ciego, por el punto ciego, cayéndole sobre la pierna derecha y desgraciadamente rompiéndose el video los impactó mucho porque hasta lo pusimos en cámara lenta y toda la cosa. Y decía yo que el sueldo más alto lo tiene el quarterback, pero el segundo sueldo más alto lo tiene el guardia de su lado izquierdo, precisamente porque es el encargado de cuidar su lado izquierdo, su lado ciego, si es que es diestro. Y pues a Joe Theismann la jugada le costó que se le rompiera la pierna en varios fragmentos, y nunca más a partir de ese evento volvió a jugar, ni a ser, me atrevo a decir, quién era, porque pues esta lesión lo llevó prácticamente al retiro. Fue una lesión accidental, pero he ahí la importancia del punto ciego o el lado ciego. ¿Cómo viste tú, que viste ahí la jugada en la mañana? No, yo la verdad es que a mí ¿cómo se diría? Me impactan esas escenas y prefiero voltear a otro lado, porque sí, a como se ve el video, no, y eso que no pasaron el rostro del jugador, del dolor, yo me imagino, impactante. Nada más se vio a el otro, que lamentablemente fue el causante de la lesión, que estaba su cara preocupado de
su compañero, bueno, de su Contrincante, ¿no? contrincante, exacto. Entonces, sí, la verdad es que el video lo pasan en cámara lenta y, ay, no, la pierna como se le hace es tremendamente feo. Ay, no sé, me quedo con esa sensación del dolor de... Ya se está tronando los dedos, imagínense cuando le dan nervios así se pone. Sí, es que sí. Y es que feo. precisamente es un asunto muy importante, el asunto de los puntos ciegos, sobre todo, aunque ustedes no lo crean, en nuestro día a día tenemos muchos puntos ciegos, pero cuando se trata sobre todo de un asunto espiritual es todavía más grave. Si este punto ciego de este jugador le llevó a estar ya casi en el retiro, diría yo que en el retiro, por esta terrible lesión, en la vida espiritual también te puede llevar a lesionarte, a lastimarte, y algo más allá puede que nunca vuelvas a ser el mismo después de no atender ese punto ciego. Pero cuando hablamos de ciegos, desde luego que estamos hablando de vista. Uh-huh. Fíjate que ojo en hebreo se pronuncia ayin. Ayin significa ojo, significa pozo, significa superficie, apariencia, fuente o manantial. Ojos, como lo usa la Biblia, perdón, es que algo se me atoró. Se usa metafóricamente ojos para hablar acerca de las capacidades, hechos y condiciones mentales a nivel espiritual. Lo vemos en Génesis 3:5, que es la primera vez que aparece este vocablo, abrir los ojos. Precisamente se está refiriendo a Adán y a Eva, ¿verdad? Uh-huh, sí. Cuando después de comer el fruto prohibido abrieron los ojos. Exacto, y como nos gusta enseñar, ¿verdad?, teológica y doctrinalmente de forma correcta y no lo que se nos ocurre, aplicamos el término de la primera mención. La primera vez que tú veas en la Biblia que se menciona un asunto, un tema, va a marcar cómo se va a señalar en el resto de la Biblia. De tal manera que entonces aquí, que es la primera vez que se refiere a abrir los ojos, quiere decir a adquirir la capacidad de fijar por cuenta propia las normas del bien y del mal. Adán y Eva antes no tenían que preocuparse de eso, porque eso lo determinaba Dios. A raíz de que pecan y comen de este famoso fruto, gracias, es que me están trayendo agua. A raíz de que pecan, pues ellos mismos abren sus ojos, refiriéndose a adquirir la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre lo que era bueno o malo. Y como te decíamos hace un momento, tienes que estar consciente de que tienes un punto ciego en tus ojos. Dios se refiere a temas que se relacionan con los ojos. Fíjate que nada más alrededor de 866 veces en la Biblia. Cuando leemos en la Biblia y nos ponemos a subrayar o encerrar todas las veces que dice, por ejemplo, no teman, Uh-huh. se mencionan por ahí de 365 veces en toda la Biblia, es decir, una por cada día del año. Dios te dice, no temas, no temas, no temas. Sí. Pero cuando se refiere a cuestiones de visión, a cuestiones de enfoque, a cuestiones de estar atento en lo que está tu foco, son 866, más del doble. Tiene lógica, ¿no? El ser humano tiende mucho a distraerse con cualquier cosa que descuida lo que es meramente importante, ¿no? Claro, es lógico entonces pensar que es demasiado importante estar pendiente y enfocado en la distinción entre lo bueno y lo malo. O sea, hay que estar muy pendiente de lo que hacemos con nuestro libre albedrío o libre elección, porque a veces decidimos cosas, como diría el profeta Isaías, que le llamamos bueno a lo que no es bueno y malo a lo que no es malo, y entonces en nuestra percepción, en nuestra idea, en nuestro gusto o en nuestro egocentrismo, de repente desvirtuamos lo que es bueno y malo. Por ejemplo, Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 22 y 23 dice lo siguiente, si me haces favor. Amén. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Wow, tomando esta ley que dimos al principio, la ley de la primera mención, cuando se refiere a temas de visión, entonces se está refiriendo a la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que el ojo, o la capacidad de elección que tenemos de lo bueno y lo malo, puede ser luz o tinieblas en nuestra vida, ¿sí? El problema es, como sigue diciendo ahí el Evangelio de Mateo, que cuando tomamos algo como que fuera luz, pero en realidad son tinieblas, wow, cuán profundas y terribles pueden ser esas tinieblas. Hay gente que literalmente, aún hermanos en la fe, que creen que están haciendo las cosas correctas. Por ejemplo, cuando cometes una indiscreción, cuando eres demasiado imprudente al dirigirte a alguien y no lo haces de una manera, pues, ¿cómo decirlo? De una manera cuidando tus palabras, de una manera tratando de no ofender, y te escudas bajo, es que yo soy muy directo y yo no digo mentiras, yo digo las cosas como son. La Biblia dice que no hay que mentir y lo que estoy diciendo no es mentira, wow. Entonces, aquello que tú consideras bueno no es tan bueno, ¿no? Sí, afectamos a la persona porque tenemos que tener criterio, ¿no? Presente también en nuestra mente también el saber de que no todas las personas no están tal vez en ese momento para aceptar alguna crítica, por decirlo así. Sí. O son más sensibles y no puedes llegar con esa actitud de no tener amor con las palabras que salen. La misma palabra de Dios dice, hay que sazonarlas con sal porque no sabes a quién persona te diriges. Sí, correcto. Pero en este sentido, refiriéndonos precisamente a lo que el ojo representa, de acuerdo a lo que leímos ahí en Génesis, en la capacidad de elegir lo bueno o lo malo, pues dice precisamente que esa capacidad de elección puede ser lámpara o puede ser una caverna terrible en cuestión de decisiones. Mateo, más adelante también, capítulo 7, versos 3 y 4, dice un pasaje, una reflexión muy famosa, que es la de la famosa viga y la astilla, ¿verdad? Por favor, Ajá. léemela. 7:4, ¿verdad? 7, 3 y 4. Perdón, ahí voy. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Wow, me voy a referir a esto más adelante. Otra cita, por si quieren leer más acerca del asunto, tenemos Mateo 18, verso 9, Proverbios 20, verso 12, Proverbios 22, verso 9, y la voy a dejar hasta ahí, nada más para que puedan comparar los paralelos del tema del que estamos hablando. En general, lo que te queremos decir de parte de Dios es que todos tenemos puntos ciegos en nuestro carácter. Repito, todos tenemos puntos ciegos en nuestro carácter con los que tenemos que lidiar, pero además tenemos que vencer. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo puedo abordar y cambiar aquello que no puedo ver? Así como en esta jugada de Joe Theismann y Lawrence Taylor, pueden buscarla en Google, está ahí en YouTube precisamente, y es terrible. Se van a dar cuenta perfecto que nunca lo ve venir. Así como él no pudo ver venir al jugador defensivo que finalmente lo fracturó, nosotros, ¿cómo podríamos cambiar algo que no podemos ver? ¿Cómo podrías cambiar algo que no puedes ver? Es difícil, ¿no? Más que nada, si no estás bien enfocado o metido en las cosas de Dios, pues es lógico que menos lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que esa es nuestra tarea diaria. O debería de serla, sí, porque últimamente nos enfocamos más en sentirnos bien. Últimamente está la iglesia buena ondita, ¿no? Ajá, Dios sí, te ama, Dios te soporta, Dios así como hay eres, muchos, ¿no? Donde dicen, pues ve a la iglesia donde te sientas mejor, donde te sientas cómodo, donde casi donde te soporten tiempo más. pache, ¿no? Desgraciadamente, tendrías que ir a la iglesia en donde más incómodo te sientes.
donde la palabra te sacude, donde sientes que todo es para ti o que te están tirando indirectas, porque entonces ese es el lugar donde Dios te está hablando precisamente para pulirte y donde Dios precisamente está sirviendo de guardia izquierdo para cuidar tu punto ciego, tomando la analogía del fútbol americano. Aquello que... Claro. Pero mira, algo interesante que les comentaba en la mañana es que debido a una falta de receptores de luz, hablando ya anatómicamente en nuestros ojos, existe un punto ciego que no puedes ver. ¿Sí? Quiero ilustrarlo como se diseñan las pantallas hoy día. Tú ves una imagen completa, pero en realidad las imágenes están diseñadas por puntos, miles de puntos, pero aún entre un punto y otro existe un espacio. El ojo percibe exactamente de la misma manera. Tú ves una imagen y la ves completa, pero en realidad tu cerebro está haciendo que tu visión complete la imagen. Por eso cuando volteamos de repente y vemos algo ahí que se asemeja a algo, nuestra mente, nuestro cerebro empieza a tratar de darle una forma. ¿Por qué? Porque sabes que, por ejemplo, el cerebro aborrece el vacío. Tu cerebro, sí, ya lo he enseñado en otras ocasiones. El cerebro aborrece el vacío, lo tiene que llenar de algo. Ahora de ti depende que lo llenas, pero todos tenemos este punto ciego, debido a que, pues te decía que el cerebro suple esos espacios. Normalmente, por eso no estamos conscientes de ello. Pero quienes sí se dan cuenta de esto, más, digamos, más comúnmente, todas las personas que conducen un automóvil saben que aunque tenemos 3 espejos, hay ocasiones que tienes que voltear la cabeza totalmente para ver por detrás de tu hombro, porque aún teniendo esos 3 espejos no cubres todos los ángulos. Tenemos puntos ciegos. A veces una persona por completa te puede parecer ser desapercibida al momento de manejar en reversa, por ejemplo. Pero los puntos ciegos, físicos por lo menos, no son los más peligrosos. Debemos de estar mucho más preocupados por los puntos ciegos espirituales, que es de lo que hablamos hoy en la mañana y te estamos hablando hoy a ti que nos escuchas. Estos puntos ciegos son fallas, en primer lugar, y pecados que no podemos ver tan fácilmente, y peor aún, si no estamos atentos a ellos, se pueden convertir en problemas espirituales muy, muy serios. Te repito, estos puntos ciegos, en primer lugar, son fallas. A lo mejor ni siquiera lo estás haciendo consciente, a lo mejor ni siquiera estás planeando fallar, a lo mejor ni siquiera hay malicia en tu corazón para cometer estos errores, por ejemplo, como el ejemplo que poníamos ahorita de hablar sin diplomacia, ¿verdad? Y crees que por decir la verdad, ya el simple hecho de decir la verdad es correcto, y cosas de este tipo, y entonces a lo mejor no estás consciente, lo estás haciendo sin malicia. Es una falla, pero sigue siendo un punto ciego, porque si tú no pones atención a esa falla, se puede convertir en pecado, porque entonces vas a herir a la gente, vas a lastimar a las personas, como bien decías, o vas a hablar imprudentemente, ¿no? Sí. Y la Biblia dice que de toda palabra que saldrá de nuestra boca o que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas, por ejemplo. Entonces, estos problemas, estos fallos, estos pecados, estos puntos ciegos pueden convertirse en problemas espirituales muy, muy serios. Ahora, tenemos puntos ciegos, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando nos analizamos a nosotros mismos y nuestros pecadotes. Hablábamos y leímos la cita de Mateo 7, donde hablamos de la paja y la viga, ¿verdad? Sí. En esta enseñanza Jesús nos advierte muy eficazmente que no debemos de estar prestos a juzgar a los demás, ya que es muy posible que no nos estemos percatando de fallas mucho más graves en nuestra vida. Y normalmente es así, Normalmente cuando nosotros ponemos el ojo en la falla de X o Y persona, normalmente tendremos fallas iguales o más grandes que esas, porque por ahí en psicología hay un asunto que dice que aquello que más te choca de otra persona es porque tú lo tienes o porque tú lo cometes. Y esto es verdad. Si tú te quejas de que el otro es avaro, pues a lo mejor tú eres un codo de primera. Si tú te fijas demasiado, por ejemplo, en la falta de afecto, de manifestación de afecto hacia los demás, a lo mejor tú eres un hielo. Normalmente es así. Jesús por eso nos habla aquí en Mateo 7, en la narración que nos hace Mateo,
y nos da esa enseñanza que no hay que ser apresurados a juzgar a los demás. En lugar de eso, Él nos enseña que antes de poder ayudar a los demás, debemos de trabajar arduamente para corregir nuestros propios errores. Lo puedes leer en Mateo 7, verso del 1 al 5. Nuestros ojos, amados, sirven como un gran espejo para observar el mundo exterior. Pero, les preguntaba en la mañana, ¿quién puede ver su nervio óptico? ¿Quién puede ver si hay un derrame en la parte trasera del globo ocular? Nadie. ¿Por qué? Porque los ojos no están diseñados para vernos a nosotros mismos, para ver al interior, solo están diseñados para ver externamente. De ahí la importancia de tener a alguien que nos esté ayudando a darnos cuenta de esas fallas o de esos pecados, de esos puntos ciegos. De ahí la gran importancia de que el Señor Jesús mandaba a predicar de 2 en 2 a los discípulos. De ahí la importancia también cuando habla acerca de las parejas, que 2 son mejor que 1, porque si uno cayere, y está refiriéndose también a que caiga en una falla o en un pecado, el otro le levantará. No nada más se está refiriendo a que lo tiren o que la adversidad. Muchos damos el mensaje humanístico, pero va más allá de eso. Va en el sentido estricto también de saber que podemos estar exhortando o siendo exhortados a fin de que pues podamos, como dice la propia escritura, ser perfeccionados, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hay un autor que se llama Stephen Covey, que es autor de un libro que por lo menos yo lo considero un muy buen libro, que se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él, hablando precisamente de esto, dice: nos juzgamos por nuestras intenciones, pero a los demás por su comportamiento. Wow, qué gran verdad, ¿no? Sí, de hecho, hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos y decimos. Sí, porque a lo mejor yo estoy fallando en aquello que él falló, pero a él le estamos juzgando por el error, por el fallo, por su comportamiento, pero a lo mejor yo lo hice con buena intención. Y ya nos justificamos con eso. Mi intención no era lastimarte, era ayudarte con lo que te estoy diciendo. Pero cuando a nosotros nos hablan de una manera llamándonos la atención, a lo mejor a nosotros no nos parece. Exacto, o sea, si vamos a ser parejos, deberíamos de aceptar tanto la corrección como cuando la damos nosotros. Deberíamos de ser lo mismo de duros que somos para con los demás, con nosotros mismos, ¿no crees? Deberíamos ser más duros con nosotros mismos para cambiar nuestras... Deberíamos. Esta cita de Stephen Covey pone de manifiesto nuestros prejuicios, ya que a menudo nos perdonamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, pero con los demás no mostramos misericordia, cuando cometen errores. No, somos duros, como... Es bien fácil ofenderse cuando otra persona tiene el comportamiento que nos parece inaceptable, pero cuando nosotros hacemos lo mismo, no nos molestamos tanto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 1 y del 21 al 23, nos advierte que no juzgáramos a los demás por las cosas que también hacemos nosotros. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? Como diría mi abuelita y mi mamá, a veces damos el consejo y nos quedamos sin él. Sí. A ver, vamos aterrizando esto para que nos entiendas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso del 3 al 17, está la historia de David y Betsabé. Yo en esta historia la hemos abordado muchas veces aquí en la iglesia, pero noto muchísimos errores de parte de David. El primero, que debiendo estar en la guerra, estaba en su casa echando la fodonga viendo series en las plataformas. A veces, en vez de estar yendo a evangelizar o estar haciendo alguna actividad productiva con la familia, estamos echando la chorcha ahí, y como diría el viejo adagio, la ociosidad es la madre de todos los vicios. David estaba ahí en su casa, cuando debería de estar yendo a la guerra, estaba dándose una vuelta ahí por su azotea, y de repente vio hacia la azotea de otro edificio. El palacio era el más alto,
por eso dominaba toda la escena, y vio a una mujer ahí bañándose. A Betsabé le pareció hermosa y desde ese momento dice la Biblia que él la codició en su corazón. Bueno, ahí lean la historia, no se las queremos contar toda. Si no la han leído, repito, segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 3 al 17. El caso es que David se acostó con Betsabé, que estaba casada con Urías, un hombre eteo. Cuando David descubrió que estaba embarazada, orquestó el asesinato de este Urías, enviándolo al frente de batalla. Dijo, wow, ¿y ahora cómo le hacemos? La gente se va a dar cuenta. Y entonces lo mandó hasta el frente, y como este hombre era muy valiente, este hombre aceptó ir hasta el frente, y pues por lógica en una guerra siempre los de hasta adelante la llevan de perder. Muere Urías y David creyó haber ocultado su pecado, pero lo digo por aquellos que creen que ya llevan 3, 4 años ocultando aquellas cositas malas que hicieron, que según ustedes nadie se dio cuenta. Dios no ignora nada. Todo lo oculto ha de ser revelado, dice la Escritura. Entonces Dios envía al profeta Natán para que le contara una historia, ¿verdad?, acerca de un hombre rico que tenía muchas posesiones, pero decidió robar al único cordero de un hombre pobre. Cuando termina la narración, esto es impactante, ¿no? David se enoja tanto cuando le pregunta el profeta, ¿qué castigo debería recibir este hombre rico? Y David, sin dudarlo, que lo maten, la muerte. ¡Wow! Podía ver el pecado en otra persona, pero no podía ver la bigota que traía en su propio ojo y que era mucho más grande en sí misma. Para sorpresa, Natán le dice, ¿qué crees? Ese hombre eres tú. Ahora sí, que ese hombre eres tú. ¡Wow! ¡Wow! Y así somos. Somos detectores de pecados ajenos, pero los propios están en nuestro lado ciego, en nuestro costado ciego, y los ignoramos, a veces sin saberlo, pero a veces también voluntariamente. En el Nuevo Testamento también Jesús les habla a los fariseos, ¿verdad?, a través de una parábola. En esta les dice, ¿te acuerdas? Que... Bueno, Lucas 18, 9 al 12 la narra. En esta parábola un fariseo estaba agradeciendo, ¿verdad? ¿Y qué decía? Gracias, Señor, te doy porque no soy como los otros, porque no soy como mi vecina, como la tortillera, porque no soy como ese pecador que está escuchando música pagana, porque mis hijos iban a la iglesia, pero lo que no sabes es que sus hijos están papando moscas pensando en todo, en el videojuego, en las series, menos en lo que se está hablando, ¿no? A veces así somos, ¿no? Y ignoramos. Porque en la casa sí no les damos nada, pero ni de faul, ¿verdad? No nos sentamos con ellos a explicarles si quieren un devocional o a responder preguntas, pero eso sí queremos que en la iglesia, si algo falla en los hijos, el pastor tuvo la culpa, ¿verdad? No fui yo en mi casa. Bueno, en esta parábola le habla a Jesús a la audiencia y les dice acerca de un fariseo, ¿verdad? Que decía que no era como los otros hombres, y luego hace un listado de sus buenas acciones, porque eso tenemos, ¿no? A veces para ocultar lo malo que hacemos, enlistamos lo bueno que sí hacemos. En cambio, el publicano, esta persona que era de por sí aborrecida por su propio pueblo, vio sus propios pecados y los admite abiertamente en el verso 13 y 14 de Lucas 18. Jesús dijo que Dios estaba más complacido con el humilde y arrepentido publicano que con el fariseo, y permítanme, no sé si inventé esta palabra, pero me gustó cuando la estructuré, autojusto, porque nosotros nos autojustificamos. Jesús se refiere a los fariseos como guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no podían ver sus propios pecados. Podían ver las faltas de las otras personas, pero no las propias, las cuales a veces eran mucho más relevantes. Los cristianos, como bien decías, deberían de examinarse a sí mismos para descubrir sus pecados cada día, ¿no? Sí, debemos de estarlo haciendo diario, o como dijiste en la mañana, 3, 4 veces, 5, no sé cuántas veces sea necesario en el día, porque fallamos, nos equivocamos y lamentablemente a veces ni siquiera nos vamos a dormir y ni siquiera pedimos perdón por lo que hayamos hecho. Claro, Pablo menciona que nuestra mente es carnal y por lo tanto es hostil contra Dios. ¿Por qué?
Porque si te decimos, vente, va a haber en la iglesia una hora de oración. ¿Quién va? Pero si dices, vamos a invitar a tal cantante famoso, wow, se llena sí. el templo. No, Más no quieres que lo damos en sabe el la auditorio, gente. Sí, sí. ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, tendemos a justificar nuestros propios pecados con excusas. Pablo nos da una idea de esto en Romanos 8, verso 7. Y habla precisamente de esto, que nuestra mente por lo regular va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta la corrección, no nos gusta la exhortación, nos gusta como nos gusta y no queremos cambiarlo, queremos que Dios se adapte a nosotros. Hablábamos de las iglesias light hoy en día que se asemejan demasiado a lo que hay afuera para que la gente entre, cuando de entrada se tendría que ver una diferencia entre los que están adentro y los que están afuera. Ahora, y perdón, van a decir que soy religioso y aquí quien me conoce sabe que de religioso no tengo ni un pelo, pero a mí se me hace una falta total y absoluta de educación subir al altar de Dios a ministrar un canto o inclusive a dar una prédica con los pantalones rotos. ¿Por qué? Porque están de moda, para que vean que somos cuates, que estamos cool, como dice mi hijo el pequeño, ¿verdad? Y que somos buena ondita. No, no es así. Solemos justificar nuestros pecados y utilizamos excusas. ¿Cuántas veces habremos dicho, ay, así soy yo? Simplemente soy un ser humano. Ay, no es para tanto. Todo el mundo lo hace. No importa, mientras nadie salga lastimado no hay problema. Ay, fue solo una mentirita piadosa. Ay, Dios me entiende, Dios conoce. Ay, esa frase la aborrezco. ¿Cómo nos la dijeron en cierta parte, te acuerdas? Cuando vivimos de misión. Es que Dios sabe cómo soy yo, Dios entiende cómo le busco. Ay, por lo menos no soy tan malo como... Y ponle el nombre que quieras. Se nos olvida que debemos de hacer la diferencia, ¿no? Somos llamados a ser el reflejo del Señor Jesucristo, no el reflejo del mundo, no, porque de nada sirve estar en una iglesia, de nada nos sirve decir somos cristianos si nos estamos comportando o siendo igual que el mundo. Claro, porque desgraciadamente, pues eso es lo que estamos haciendo hoy día. Desgraciadamente, pues Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y decía yo en la mañana, gracias Señor porque lo mandaste a morir por mí, porque de otra manera yo no podría con toda la carga, y mira que apenas tengo 53 años, de cosas del pasado, del presente, que cargan verdaderamente. Decía yo en la mañana que me sentía muy cargado en los últimos días. Él no murió, Jesús no murió para que tú y yo continuáramos haciendo lo mismo. Él murió para que nos pudiéramos arrepentir y nos pudiéramos alejar de nuestros pecados, como lo dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 9. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que el cristianismo se trata de cambiar. Dice la Escritura que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y ahora las iglesias cada vez más parecen centros de espectáculos. Las prédicas parecen más charlas motivacionales. Parece más la exigencia de un altar el que tengas talento y facultad más que santidad. Sí, usamos no decimos que no esté mal la motivación, porque a veces necesitamos un apapacho, una palmadita, ¿no? Pero la palabra de Dios nos debe llevar al arrepentimiento, al cambio completamente. Lo que decíamos, ¿no? En la mañana, eso, un comentario por ahí me mencionaron que alguien dijo poniendo un video, ahí sí son felices. Qué bueno que no somos felices en nuestra iglesia. Porque entonces quiere decir que Dios nos está podando bien. Yo conozco una iglesia, y me voy a permitir decir el nombre porque pues fue muy conocido, Casa del Alfarero, allá por el Metro Sevilla, aquí en la Ciudad de México, en donde un hermano muy amado, conocido, ya fue a dormir, pero él me platicó que una vez el pastor se enojó tanto por
el destacar del grupo de alabanza, por el de acaparar la atención de una manera incorrecta del grupo de alabanza, que un día se enojó y se acabó la alabanza, y más de 2 años no tuvieron alabanza, y era pura oración y palabra. Yo dije, wow, qué valiente. Y le pregunté, ¿y se fueron algunos? Dice, uy, más de la mitad se fue. Entonces, no estaban por la palabra, Exacto. estaban por la motivación, estaban porque estaban dándose gusto. A veces la gente me dice, ay, estas alabanzas como que no me ministraron. Perdón, no eran para ministrarte a ti, eran para ministrarle a Dios. Es que es eso, ¿no? Siempre se nos olvida las cosas, o sea, la alabanza, la adoración no es para uno, es para Dios precisamente, le estamos dando algo nosotros de adoración a Dios. Correcto. Dios dice sobre él mismo que él escudriña la mente, en Jeremías 17:10 y en otras tantas. Y fíjate que la palabra hebrea para escudriñar significa penetrar, examinar íntimamente, buscar en lo profundo. El propio rey David, ya después de tantas y tantas, le implora, no solo le pide, le implora, le suplica a Dios que examine su corazón y que viera si había camino de perversidad dentro de él. ¿Por qué se lo pide? Porque Dios conoce todo. David, después de tantos asuntos, de tantos problemas, de tantas circunstancias, estaba consciente que tenía puntos ciegos. Sí. El problema es que nosotros creemos ser perfectos. En una ocasión escuché, ¿te acuerdas de la iglesia ahí muy al principio de donde salimos, donde nos enviaron? Ungieron a una hermana con un cierto don o talento. Y ya la hermana creía que todo lo que decía era santo y provenía de Dios, porque la ungieron y la nombraron con eso. No, te tienes que esforzar, como diría Pedro, para quitarte tú solo las inmundicias de la carne. El sacrificio ya fue hecho para arrepentirse, para cambiar, pero el esfuerzo nos toca a nosotros, no por arte de magia nos va a venir. El propio David, sabiendo que él fallaba ya después de tanta cosa, le dice a Dios, por favor, examina si hay en mí camino de perversidad, porque yo no me doy cuenta. Pablo lo dice de otra manera, yo sé hacer lo bueno y no sé por qué a veces termino haciendo lo malo. Sí. Otro que estaba consciente de sus puntos ciegos. Y digo, y si Pablo estaba consciente de sus puntos ciegos, qué carambas, pero qué carambas nos lleva a pensar a nosotros que ya estamos terminados, que somos la obra majestuosa, que somos un mármol recién pulido y somos ya obra maestra. Somos barro y no se nos olvide. Que estamos en proceso, ¿no? Y si a Dios le place deshacernos y volvernos a armar, pues amén. Amén. Los cristianos debemos de pedirle a Dios con frecuencia que permita que sus fallas y pecados de cada uno de nosotros nos sean evidentes. Wow. ¿Te acuerdas de esta caricatura de los Thundercats? No sé, en otros países que nos siguen, ¿verdad? Pero aquí en México le llamaron los felinos cósmicos, ¿verdad? Los Thundercats. Y bueno, estoy hablando de una caricatura ochentera, pero está en las plataformas. Sí. Y me acuerdo que tenía el héroe, ¿verdad? El líder del grupo León O, tenía una espada que curiosamente siempre tienen analogía con la Biblia, muchas cosas de las que se hacen, por eso pegan en el cine y en la televisión. Y cuando quería ver algo más allá de lo que podían ver sus ojitos de gato, le decía a la espada, ¿verdad? Espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. ¿Por qué? Porque a veces con nuestros ojitos naturales no podemos vernos la espalda. Yo daba una analogía hace un tiempo, y es que cuando tú te pongas a aspirar tu casa, te vas a dar cuenta que a lo mejor todo está limpio, pero no te vas a dar cuenta que por la espalda está lleno de polvo. Y fíjense si no, aspiren su casa, no con estos robots modernos, con la aspiradora normal, ¿no? Barran su casa y pregúntenle a alguien cómo están sus piernas por atrás, su pantalón por atrás o su camisa por atrás, y le van a decir que está sucia en alguna parte. ¿Por qué? Porque no nos podemos ver. Hay que declararle la guerra al pecado, hay que declararle la guerra a los puntos ciegos. La Biblia, en toda su narración, nos resalta esta guerra contra el pecado. Podemos verlo después de que Dios rechazara la ofrenda de Caín. Le hace una advertencia.
Le dice algo que a mí, desde que lo leí la primera vez, dije, es increíble esto. Tengo tanto poder, Dios. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto, o sea, a pesar de que está ahí acechándote, y es deseable para ti, yo quiero que tú te enseñorees de él. Wow, eso es increíble. Sí, La palabra tú, ¿no? enseñorear es la misma palabra que se usa en el Salmo 19:13 para David, cuando él dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Que no se enseñoree de mí la soberbia. Dios quiere que tengamos control sobre nuestros pecados, en lugar de que ellos nos dominen, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 6, verso 14 al 16. Él quiere que tú te enseñorees del pecado, porque si no el pecado se va a enseñorear de ti. En pocas palabras, o eres amo o eres esclavo del pecado. Sí, nosotros tenemos ese, Dios nos da ese privilegio, ¿no? Lo tomamos o lo dejamos, pero hay veces que si no tenemos cuidado, estamos tomando el pecado y no nos damos cuenta. O deja de eso. A mí me da, no sé cómo decirlo, no risa, no es que me divierta, sino me causa pues cierta estupefacción el ver que un vicioso diga, no, yo domino al vino, el vino no me domina a mí. Y es increíble que una botella de 1 litro, de lo que contenga de alcohol, puede llegar a embrutecerte a un nivel que no puedas ni saber qué haces después. Exacto. Me da risa cuando, y ya repetí que no porque me divierta, sino porque de verdad es terrible que alguien diga, no, pues yo controlo el cigarro, cuando quiera lo dejo, y algo de menos de 20 centímetros de largo dicta tu vida, porque no lo tienes y andas hasta buscando, hasta en la madrugada saliéndote a buscar dónde comprarlo. Entonces, ¿quién manda? Y esas son las cosas que se ven. Claro. Las que no se ven son más tremendas. Sí, desde luego. Todos, como dije en el principio, todos tenemos puntos ciegos de carácter. Todos tenemos fallas y todos podemos, si somos descuidados, dejar que esas fallas crezcan hasta volverse pecados. La Biblia nos narra que es una revelación, es un acrecentamiento de todo. Por eso el Apocalipsis termina diciendo, el que sea santo, santifíquese más. El que sea pecador, el que sea inmundo, lódese más. Wow, esa versión que dice lódese me deja la figura del puerco, del marrano, del cuche, o no sé cómo se diga en su país. Ese tremendo, tú puedes acabarlo de bañar y se va directo. Y se va la porqueriza de nuevo a ensuciar. Y a veces así somos. Y con los pecados que autojustificamos o que nos autoengañamos o que no permitimos que nadie nos ayude en la corrección y en la exhortación para cambiarlos, es difícil. Por eso, cristiano que no tiene un pastor, pues la verdad va a tardar muchísimo en darse cuenta de sus falencias, de sus errores. Para eso somos los pastores. Los pastores, usando la analogía del fútbol americano, somos los guardias izquierdos. Estamos protegiendo la espalda de cada uno de los miembros de la iglesia para que el pecado no venga y los golpee por el lado izquierdo y los fracture y su caminar nunca vuelva a ser el mismo. Si el diablo quiere venir a pegarte, nos tiene que pegar primero. Y para pegarnos primero, tiene que ir a hacerle la lucha primero a Jesús. Entonces, pues ya estamos resguardados por varios lados. Pero debemos de estar conscientes, como Pablo, como tantos y tantos en la Biblia, Isaías, que dice, ¿verdad? Dios viene y le dice, tú vas a hablar por mí. Isaías no dice, ¡ay, qué bueno, gracias, amén, recibo! Como hoy en día. Señor, mis labios son pecadores. Debemos de estar conscientes que cuando señalamos, eso que estamos señalando en nuestra vida seguramente está tanto igual o más grave que lo que señalamos en los demás. Yo espero que esta, ¿cómo le llamamos? Enseñanza te sirva para reflexionar. Es una enseñanza exhortativa, porque todos, repito, todos tenemos puntos ciegos y todos tenemos que trabajar en ellos, porque esa es nuestra obligación.
El cristianismo es cambio. El seguir a Jesucristo es cambio. No murió para que tú y yo estemos igual. Murió para que podamos evolucionar. Así es. Pues intentemos, ¿no? Tenemos que no, hacer todo lo posible. no, ahí sí no. No, Yo hagamos. ahí te lo planteé como Yoda en la Guerra de las Galaxias. No intentes, el maestro Yoda, no intentes, hazlo. Intentar es la excusa del que no quiere esforzarse. No, hazlo. Fallarás, pero con el tiempo y la constancia lo lograrás. Bueno, hagamos. Eso. Bueno, Dios les bendiga a todos, ha sido un gusto poder estar con ustedes una vez más y espero que cuando escuchen este audio lleguen a un momento clave de su vida. Y ya saben, cuiden sus puntos ciegos y ojalá y tengan un buen guardia izquierdo que les cuide, que les ayude y que les exhorte. Un buen amigo, un buen hermano o su ministro, su pastor que les pueda ayudar a todo esto. El Señor les bendiga, pasen excelente tarde, shalom. Bendiciones a todos.